Feliz sábado, queridos hermanos. Amén. Buscamos en nuestro himnario el himno 178. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, cuán grandioso, cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá, verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Lámpara luce del este, una nube con luz de cristal, cuyo brillo que alcanza al oeste, sobrepuja los rayos del sol. En la hueste de ángeles santos, refulgente de gloria y luz, que exaltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús, que exaltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus ratos fulgores, le aclaran con fervida voz: Rey de reyes, Señor de señores, mil hosanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, mil hosanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos levantan, que ataban al pobre mortal, a su santo Jesús lo levantan, revestido de luz inmortal, y lo lleva consigo al cielo, los corona y palma les da, y entonces disfrutan sin verlo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin verlo la presencia del Dios Jehová. Amén. Permanezcan todos de pie. Feliz sábado para todos. La lectura bíblica toma el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 22. Dice la palabra de Dios: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Oremos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos,
Santo es usted por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios Todopoderoso, Creador de todo cuanto existe. Aquí hay una porción de tus hijos de rodillas y clamamos tu Santo Espíritu en nosotros. También clamamos por los que se conectan a través de los medios, Señor. Sea usted bendiciéndoles en gran manera. Amén. En este momento, Padre, al continuar con el culto divino, pedimos, Padre, que sea usted el centro de este culto divino. Amén. Que cada palabra que salga de mis labios sea dirigida por tu Santo Espíritu. Amén. Y quede impregnada en cada oyente. Amén. Nos entregamos, oh Padre, en tus manos, sabiendo que por los méritos preciosos de nuestro Salvador Jesucristo, todo lo que pidamos nos será dado. Amén. Te lo pedimos, te lo imploramos, te lo agradecemos, oh precioso Padre, en el sagrado nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Buen Dios. Amén, Señor. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién resucitó de entre los muertos? Cristo. ¿Quién ha venido a darnos salvación? Cristo. Alabado y glorificado el nombre de nuestro gran Dios en Cristo Jesús. Amén. Nos disponemos a esta hora con la presencia divina a recibir el mensaje que Dios ha traído para cada uno de nosotros. Abramos nuestra Biblia para que iniciemos a recibir las bendiciones que Dios trae para nosotros. Vamos a predicar salvación. Amén. Cada vez que nosotros prediquemos salvación. ¿Cómo predicamos nosotros salvación? Siguiendo a Cristo Jesús. Amén. Entregándonos a Cristo Jesús, obedeciendo el mensaje que Cristo Jesús vino a darnos, y no solo lo enseñó, sino que lo vivió, porque sabemos que Él se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Amén. Abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo. Vamos a leer el versículo 24-14. San Mateo 24-14. Dice la palabra de Dios: Amén. y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, jóvenes, todos cuantos escuchamos a esta hora, el evangelio que debe ser predicado en todo el mundo para que llegue el fin es el evangelio del reino de Dios. Amén. Este precioso evangelio es el evangelio que nuestro Salvador Jesús vino, predicó y testificó para que ustedes y yo lo prediquemos y lo vivamos, para que tengamos la salvación y para que todo aquel que la escuche, la reciba y le obedezca, también pueda tener salvación. Amén. Así de que es un mensaje maravilloso que no es para uno, para dos o para tres. Es un mensaje que es para todos, para que todos lo recibamos, para que todos lo escuchemos,
para que todos lo obedezcamos y para que todos lo vivamos. Vamos al libro de Efesios. Vamos acá en el Nuevo Testamento, nos ubicamos en el libro de Efesios. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 1 y 2. Y dice el libro de Efesios 5, 1 y 2: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios Todopoderoso. Amén. Qué bendición, hermanos. Aquí vemos cómo Cristo se dio a sí mismo. Así de que tanto es el amor que nuestro Señor Jesús tiene por nosotros, que Él vino a predicar el Evangelio con que nosotros vamos a ser salvos, y no solo lo predicó, sino que lo vivió de tal manera, dándose a sí mismo, entregándose por ustedes y por mí. Cuando se dice darse a sí mismo, es porque Él dio su vida. Él fue crucificado. A Él lo mataron. Él entregó su vida para que nosotros tengamos salvación. Al creer este mensaje, al aceptarlo y al vivirlo, obedeciéndolo, nosotros podemos tener salvación. Amén. Hay muchos que no creen este mensaje. Hay muchos que no creen en que nuestro Salvador Jesús vino y murió para darnos salvación. Pero nosotros, que para la gloria y la honra de Dios creemos, debemos predicar esta gran verdad. Amén. Debemos darnos nosotros mismos. ¿Cómo nos damos nosotros mismos al Evangelio? Apartándonos del yo carnal y recibiendo el Espíritu de Dios celestial en Cristo Jesús, para que nosotros permanezcamos en obediencia. Amén. Cuando nosotros decimos que no podemos, que no somos capaces, es cuando estamos en el yo carnal, cuando no nos hemos despojado de ese yo. Pero sabemos de que así como Cristo se dio a Él mismo por nosotros, nosotros debemos despojarnos de este yo carnal para recibir el Espíritu que Dios nos manda a través de su Hijo amado, para que nosotros venzamos todo. Nosotros podemos vencer todo cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. ¡Qué bendición! Nosotros no estamos solos. Amén. Nosotros lo podemos todo cuando tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Es un gozo, Dios mío, escuchar este mensaje tan divino que Dios trae a nuestro ser. Porque cada persona que lo está escuchando, ese mensaje es para esa persona que lo está escuchando. Dios permite que su mensaje llegue a cada persona. Y Dios, donde está la persona, permite que esa persona lo escuche, para que le llegue a su ser. Y esa persona se golpee y diga: Dios mío, usted me está hablando. Yo lo que debo hacer es obedecer. Amén. Amén. Debemos obedecer, queridos hermanos. No vivamos para el yo. Que cuando nosotros vivimos para el yo, estamos en desobediencia. La carne lo único que hace es incitarnos a lo malo, a los malos deseos.
a lo que vemos, a lo que escuchamos. Tengamos mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos. Tengamos mucho cuidado con lo que nosotros vemos. Y mucho más cuidado con lo que hacemos. Porque ahí depende nuestra salvación. Para muchos, pues no lo creerán. Pero es mejor que iniciemos a creerlo. Porque Dios nos creó libre. Somos nosotros los que elegimos si recibimos la salvación que nos está ofreciendo Cristo Jesús o si la rechazamos. Después no vayamos a buscar culpables donde no los hay. No vayamos a decir que por el vecino, que por la amiga o que por el amigo. No. Estamos equivocados cuando iniciamos a buscar culpables por lo mismo que nosotros hacemos. La salvación está en nuestras manos. La salvación está a nuestro alcance. La salvación ha llegado a este mundo y se ha dado gratuitamente. Nosotros lo único que debemos hacer es recibirlo. Amén. Para nosotros recibir esa salvación, permanezcamos en obediencia. Amén. Alabado y glorificado el nombre de nuestro gran Dios Todopoderoso, que ha sido misericordioso para con nosotros, que somos desobedientes, pero con una gran oportunidad de apartarnos de esa desobediencia y permanecer en Cristo Jesús. Amén. Sigamos leyendo la Biblia, nuestros hermanos. Vamos a leer el libro de Mateo. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 22. San Mateo 10, 22. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa, allí dice por causa de mi nombre. Esto quiere decir por causa del nombre de Jesús. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Queridos oyentes, nosotros debemos perseverar en este precioso mensaje que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Amén. Si nosotros perseveramos predicando el Evangelio eterno y viviéndolo en testimonio, nosotros somos salvos. Lo dice la palabra de Dios. Amén. Debemos permanecer. Ya que hemos conocido, no nos apartemos. Porque el que conoce y permanece, que obtiene la salvación. Qué bendición, hermano. La palabra de Dios es clara, es preciosa, es maravillosa y está al alcance mundial. Amén. La palabra de Dios está en cada rincón de este mundo para que nosotros la prediquemos, para que nosotros la testifiquemos, porque lo que se predica se debe vivir. Amén. Y allí está la salvación. Así como la fe está agarrada de la obediencia, el que tiene fe obedece y obtiene la salvación. Sigamos leyendo, hermanitos, en el libro de Marcos. El libro de Marcos, vamos a buscar el capítulo 1.
Marcos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, cual preparará tu camino delante de ti. Aquí nos está hablando de un mensajero que Dios ha mandado a preparar el camino delante de Cristo Jesús. Vamos acá al libro de Lucas. Vamos a conocer el nombre de ese mensajero. En el libro de Lucas capítulo 3, versículo 2 y 6. El libro de Lucas capítulo 3, versículo de 2 al 6. Escuchemos lo que dice. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Toda llave será rellenada, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Gloria, gloria a Dios. Aquí está claro que ese mensajero que Dios mandó a preparar el camino del Salvador fue a Juan el Bautista. Juan vino mandado de Dios a preparar el camino de nuestro Salvador Jesús con un bautismo de arrepentimiento para aquel que estaba escuchando el mensaje, o para aquellos que estaban escuchando el mensaje. Así de que el camino de nuestro Salvador Jesús fue preparado con un mensaje de arrepentimiento. Todos que escuchaban el mensaje y se arrepentían podían esperar la gloriosa venida del Salvador, que era Cristo Jesús, el que venía a darnos salvación. Todo aquel que creyó ese mensaje y lo aceptó, estaba aceptando a Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, así como nuestro Dios Todopoderoso mandó a Juan a preparar el camino para la venida de Cristo Jesús, así hoy en día nos toca a nosotros preparar el camino para la segunda venida de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén. ¿Y cómo debemos preparar ese camino? Predicando el Evangelio del reino de Dios. Amén. Cuando nosotros predicamos esta gran verdad, nosotros estamos preparando el camino para nosotros y para muchos. Amén. Cada persona que escucha el mensaje se está preparando para la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Dios siempre está dando un mensaje para que cada ser que lo escuche y lo obedezca
sea un miembro más de la Canaán celestial. Amén. No ignoren el mensaje. No lo aparten de ustedes. Atesoremos ese precioso mensaje. Atesorémoslo en el corazón. Así como Dios ha escrito su santa ley en el corazón de cada hijo que le obedece, así atesoremos nosotros este mensaje del Evangelio eterno para que nosotros tengamos salvación. Amén. Queridos hermanos, vayamos al libro de Marcos, el capítulo 8, versículo 35. Marcos 8:35. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos 8:35. Me gusta repetir con el fin de que lo puedan anotar, porque hay personas que anotan los versículos, las citas bíblicas, con el fin de alimentarse espiritualmente en casa, y eso es algo muy maravilloso. Dice Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de Jesús y del Evangelio la salvará. Amén. ¡Qué bendición! No temamos, prediquemos el Evangelio, prediquemos la palabra de Dios. Todo el que predica este maravilloso mensaje en el nombre de Cristo Jesús será salvo. Amén. No debemos temer por lo que nos pueda pasar, no debemos temer por lo que nos pueda suceder. Sabemos que muchos van a encontrar o vamos a encontrar tropiezos en el camino para que nos detengamos y nos desviemos, para que no demos el mensaje verdadero. Pero no debemos obedecer a esos tropiezos. Debemos obedecer única y exclusivamente la palabra de Dios. Amén. En la cual debemos estar enfocados. Amén. Para no desviarnos. Queridos hermanos, si nosotros nos agarramos de nuestro Salvador Jesús, nosotros podemos ser salvos. Amén. Leamos el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Alabado y glorificado el nombre de Dios. Jamás debemos sentir vergüenza al predicar el Evangelio del reino de Dios. Siempre debemos tener la frente en alto. Debemos hacerlo de una manera gozosa. Prediquemos el Evangelio con todo nuestro ser. Ya sabemos de que debemos entregarnos a este precioso Evangelio. Debemos hacerlo de una manera gozosa. Cuando uno hace las cosas entregadamente, las hace bien, las hace para la gloria y la honra de Dios.
Así es como Dios nos ha enviado, nos ha asignado que prediquemos su palabra. Porque cada persona que lee la Biblia y cree lo que la Biblia dice y lo predica, es un enviado de Dios. Sabemos de que Dios envía personas a hacer su obra. No quiere decir que esta persona tiene que ser una persona la más capacitada en estudio terrenal. No. Una persona humilde. Una persona de escasos recursos. Esta persona llega a un lugar a dar un precioso mensaje enviado por Dios. A esta persona, escúchenla, porque Dios lo está llamando. El Evangelio eterno es un evangelio que cuando usted lo escucha, sabe que es el Evangelio de Dios. Es un evangelio que no es de confusión. No es un evangelio como el que muchos hacen creer como evangelio. Muchos se hacen a predicar y dicen que están predicando la palabra de Dios, pero ustedes ven y escuchan que primero hablan de su familia, hablan de paseos, cuentan historias y se hacen a decir estamos predicando la palabra de Dios. No, el Evangelio de Dios se predica con citas bíblicas, porque así Dios nos los ha mostrado. Amén. Dios nos mandó a Cristo Jesús para que nos mostrara cómo se predicaba su palabra. Y Él cogía el libro y lo abría en las sinagogas. En donde quiera que Él iba, abría la palabra de su Padre y la predicaba. Y la predicaba con Él mismo, porque Él se despojaba de lo que era Él como persona y se entregaba a la humanidad. Él sanaba las personas que así necesitaban sanación. Él le llegaba al ser con sus palabras que les predicaba, dada por su Padre Celestial. Jesús fue un hombre espiritual, fue un hombre perfecto, fue un hombre invitado a seguir. Queridos hermanos, clamemos en oración que nosotros vivamos para vivir como vivió Jesús. Amén. Sirviendo, ayudando, predicando. Esta es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Que seamos luz en donde quiera que estemos. Vamos a leer la última cita bíblica. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 18, del 1 al 5, para concluir, estimados oyentes. Digo oyentes porque hay muchas personas recibiendo este mensaje. Amén. El libro de Mateo, capítulo 18. Vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús
diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a uno lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dice el versículo 4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Queridos hermanos, los discípulos querían saber cuál de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Queridos hermanos, nosotros debemos preguntarnos lo siguiente. Así como estos discípulos estaban cosquillosos por saber y le preguntaron a Jesús, nosotros también debemos estar cosquillosos en este tiempo y preguntarnos, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Qué testimonio estamos dando? Donde quiera que estemos, ¿qué somos para el mundo? ¿Estamos siendo luz? ¿O qué estamos siendo? Pellizquémonos y hagámonos esa pregunta para que reflexionemos y nos demos cuenta si no estamos predicando el evangelio del reino de Dios. Es mejor que lo hagamos. Si no estamos viviendo despojados del yo y que sea el Espíritu de Dios que esté viviendo en nosotros, es mejor que clamemos a Dios que nos dé ese Santo Espíritu que tanto necesitamos. Amén. Si no estamos siendo luz para el mundo, es mejor que iniciemos a hacerlo. En el mundo hay mucha tiniebla. En el mundo sabemos que hay alguien que quiere reinar, que quiere atraer todos los seres para que anden en tiniebla así como él anda en tiniebla. Pero nosotros tenemos que ser luz en este mundo de oscuridad. ¿Cómo somos luz? Agarrados del que es luz, agarrados de Cristo Jesús. Amén. Alabado y glorificado el nombre de Dios. ¿Cuántos en esta mañana se prometen predicar el evangelio del reino de Dios? Amén. ¿Cuántos prometen darse a sí mismos para que el Espíritu de Dios more en ellos? Amén. ¿Cuántos prometen ser luz en este mundo? Amén. Que sea el Espíritu de Dios que nos tome a todos los que estamos recibiendo este mensaje, para que donde quiera que lleguemos seamos luz. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Por favor, todos de pies. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios con el himno 199. 179. Ha subido el mensaje del regreso del Señor, las trompetas medianoche sonarán, a sus fieles todo llamará, sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano, cercano Él está, las berlinas puertas ya abre
pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán con nosotros para siempre, nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrese de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrese de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna, primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrese de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Amén. Para darle gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso. Oremos. Padre nuestro, que su morada es en los altos cielos, para usted es todo honor, toda gloria, toda alabanza y toda obediencia por los siglos de los siglos. Muchas gracias, precioso Padre, por el mensaje que nos has dado a esta hora. Así como nos das ese precioso mensaje, danos de tu Santo Espíritu para que permanezcamos siendo fiel para ir a tu presencia. Amén. Sea usted, oh Padre Celestial, permitiendo que donde quiera que nosotros vayamos, seamos luz para el mundo. Amén. Padre Celestial, cada persona que ha recibido tu mensaje a esta hora, seamos personas que nos agarremos cada día más de nuestro Salvador Jesús, para que podamos ser luz en las tinieblas. Padre Celestial, al salir de este lugar, donde quiera que vayamos, seamos predicadores del Evangelio de tu reino. Amén. Te lo pedimos, te lo imploramos, precioso Padre, y te lo agradecemos por los méritos puros y sagrados
de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. El amor de Dios vaya en cada uno de nosotros. Amén.